Ok, jóvenes, ¿cómo están? Vamos entonces a ver el asunto que tenemos nosotros pendientes para esta semana, en la que hice un pequeño cambio a conveniencia mía. Y entonces vamos a hablar un poquito del músculo, ¿no? Eso es otra familia grande de los tejidos que pues usted eh, tiene que conocer. Bien, hemos hablado bastantes cosas hasta el momento. Yo creo que pues si usted ha prestado atención y ha aprovechado lo que yo he tratado de enseñarle, ha conocido bastantes celulitas epiteliales, mesenquimales, después vimos el tejido adiposo y de último el cartílago. O sea, todas son células hermanitas, pero tienen distintos tipos de función. Y hoy vamos a hablar del músculo. No hablamos de células musculares, hablamos de fibras musculares por un tema de nomenclatura, ¿ok? Refiere a ellas así. Estas fibras se especializan en contraerse, o sea, que se especializan en el movimiento. Aquí vamos a volver a ver entonces otro elemento que conocimos nosotros, pues, en algún momento del partido, que son estos filamentos o microfilamentos de actina, junto con otras proteínas que van a entonces favorecer que se dé este tema de la contracción. A todo lo que estoy haciendo yo ahorita mismo, el poco de morisqueta que usted pues verá después en su video, todo esto requiere movimiento. Es más, si no hiciera morisqueta y me quedara quieto, todo lo que es fonar, mover la boca, producir voz, todo eso involucra en menor o mayor medida el uso de los músculos, el movimiento de la sangre en los vasos sanguíneos. Cuando vemos la clase del sistema circulatorio, de verdad que los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias, mantienen esa presión arterial gracias al tono que le provee esa capa de músculo liso de estas estructuras. Entonces, esto es fundamental conocerlo. En el tema histológico no es tan importante, pues porque es un tejido morfológicamente sencillo de identificar, pues, para mí, pero el punto de vista funcional sí es súper importante. Entonces, para variar, estoy en el mesodermo y vamos a conocer hoy las dos proteínas contráctiles que hacen que todo esto sea posible. La actina, que ya la hemos discutido en el momento del partido, y otra que sí es diferente, que es la miosina. Entonces, estos son esencialmente los tres tipos de músculos que nosotros veremos en esta clase. Vamos a hablar primero del músculo esquelético. Se llama esquelético pues porque está anclado al esqueleto. Del músculo cardíaco, pues lógicamente del corazón, y finalmente el músculo liso, que es el de las vísceras. Liso, pues, porque veremos que no tiene estriaciones. Vamos a definir qué son esas estriaciones. Bien, como te dije, ¿no? Tienes el músculo esquelético, que es el que está anclado al esqueleto, que es el que es voluntario, que las contracciones son fuertes, ¿ok? Y este también se llama músculo estriado, pues, porque tiene estas rayitas que se ven así transversales a la fibra. Vamos a definir ahorita esas rayitas o esas estriaciones de dónde vienen. O sea, eso tiene su razón de ser. El músculo del corazón, la fibra muscular cardíaca, también tiene estriaciones. A manera de, pues, adelanto, la estriación es útil, ¿por qué? Porque refleja el aparato contráctil de este tipo de células. Y también vamos a encontrar en el músculo cardíaco otra estructura que yo creo que la he mencionado algunas en el partido, si no, hoy la haremos bastante, que es el disco intercalar. Mientras yo estoy hablando y cuando usted eventualmente escuche esta clase, su corazón está latiendo, rítmica y automáticamente, ¿ok? Te guste o no te guste. La única forma en la que el corazón deje de latir es que tú inevitablemente te mueras. Pero hasta que eso ocurra, el corazón late sin ningún tipo de esto, no se detiene. Eso sí, late más rápido a veces, más lento, pero sigue latiendo sin detenerse. Y finalmente el músculo liso. Músculo liso, ¿por qué liso? Porque carece de estriaciones, ¿ok? Porque las contracciones aquí en el músculo liso, pues, son más lentas, ¿ok? Menos fuertes, más débiles. Por lo tanto, no requerimos un aparato contráctil tan especializado. Bueno, esta imagen prácticamente resume todo el contexto morfológico. Ves aquí la fibra muscular esquelética, ves que es alargada y ves que es multinucleada con los núcleos hacia la periferia. Esta es una de las células fisiológicas que son multinucleadas. Ya hemos hablado algunas. Bueno, no sé, no recuerdo, he hablado muchas cosas, así que no me acuerdo puntualmente de eso, pero es que es una fibra con muchos núcleos de forma fisiológica. Y ve las clásicas estriaciones. Muchos núcleos a la periferia aplanaditos, así alargaditos. En contraste con la fibra muscular cardíaca, ves estas rayitas que son más fuertes aquí.
Eso representa el disco intercalar, ¿ves? Intercalated disc. Esto es el disco intercalar y lógicamente solo lo encuentras en el corazón. Núcleo de aquí es un núcleo grande y central, que eso es un núcleo único. Eso es característico de la fibra muscular cardíaca. ¿Ves esta cosa blanca aquí que rodea al núcleo de la fibra del corazón? Eso es glucógeno, que es importante porque el corazón necesita gasolina, necesita ATP. Por eso es que él tiene estas reservas de glucógeno, lo que asegura que él siga latiendo independientemente de. Y acá la fibra muscular de tipo lisa, bastante similar a un fibroblasto clásico, solamente que agrupadas en paquetes más grandes. Entonces, una célula que es alargada, o sea, fusiforme, con un núcleo también alargadito, igualito a un fibroblasto. De hecho, si tú me pones a mí un tumor de músculo liso y un tumor fibroblástico, pues hacer el match a veces es difícil. Por lo tanto, toca pues mandarle inmuno. Por suerte, ya tú sabes que extinción de inmuno sería positiva en el músculo y no en una proliferación de fibroblastos. O sea, yo no voy a decirlo porque asumo que usted es experto en ese tipo de respuestas. ¿Qué la desmina? Pues ya. Bien. Ahorita busco una herramienta para tratar de explicar esto. O sea, el músculo no es que es un acordeón que se abre y se cierra, ¿ok? No. Tenemos filamentos gruesos y filamentos delgados que se sobreponen uno sobre otro o se deslizan. Ese acto de deslizarse hace que se acorte ese aparato contráctil y eso es lo que eventualmente provoca lo que usted conoce como contracción. Vamos ahorita a tratar de indagar más en ese concepto, pero claro, ¿no? Eso me cuesta a mí explicarlo por qué. Porque si usted se ha dado cuenta de esto, la histología es estática. O sea, cuando tú ves una placa, la placa está quieta. Cuando hablamos del músculo, el músculo es algo dinámico. Por eso es que a mí, sinceramente, yo lo menciono para fines prácticos de mi materia, pero si le soy sincero, a mí se me dificulta esta clase porque esto es algo que se mueve, es algo dinámico. Por eso es que esto es fisiología. Por eso es que yo la fisiología, sorry, pero no me gusta porque eso requiere otra forma de pensar que no es la mía. Pero bueno, voy a hacerlo, repito, para fines prácticos de esta clase. En el músculo, ciertos conceptos cambian. El músculo tiene un sarcoplasma, un retiro sarcoplásmico, pues que asumo que ya tú conoces ese concepto, y a la membranita se le llama sarcolema. Tú comienzas con sarco, pues ya, fin de la clase. Nah. Creo que esto se lleva el gran grueso de la clase, que es el músculo esquelético. Estriado porque, repito, es un músculo que tiene esas rayitas transversales que representan el aparato contráctil. Recuerda que esto es una célula fisiológica que tiene muchos núcleos, que es multinucleada, y hasta 100 micras, eso es buco, bien grandes. En un principio del mesénquima embrionario, habían estos mioblastos aquí. Con el tiempo, ellos se fusionaron y entonces generaron estos miotubos que tienen bastantes nuclecitos, ¿ok? Junto con su célula satélite que vamos a ver al final de la clase, que tiene una función importante en la reparación del músculo. Importante teórica, ¿ok? Porque la verdad es que en la práctica eso no es tan útil. Entonces, el punto es que no es tan útil, sino es que no están así, que wow, ¿ok? Eventualmente, de estos miotubos, con el tiempo, surge lo que nosotros conocemos como la fibra muscular esquelética como tal. Importante, recuerda, yo creo que ya lo repetió muchas veces, muchos núcleos, 1, 2, 3, 4 en adelante. Es una célula multinucleada fisiológica. Mira, esto es importante porque esto se puede confundir con el tejido conectivo denso regular. ¿Te parece, no? Puras fibras que están en paralelo, pero ves que aquí los núcleos, que son muchos, están todos hacia la periferia de la fibrita, ¿ok? Eso es clásico del músculo esquelético. Y lo otro, aquí las puedes ver, ves el montón de rayitas, ¿ok? Que esas rayitas son las famosas estriaciones. Bien, como ya vimos el tejido conectivo, nuestro músculo se organiza en base a capas de tejido conectivo. Tiene aquí, por ejemplo, un hueso, qué sé yo qué será eso en el esquema, puede ser un fémur o puede ser un húmero, no importa, es un hueso largo. Ves que en el hueso hay un tendón, que tú sabes que es tejido conectivo denso regular,
Ese tendón ancla entonces el músculo al hueso, ahí bien fuerte. Por ejemplo, tú puedes tratar de agarrar, bueno, un cadáver no, pues porque pues eso no funciona así. Vete a una carnicería y compra un pedazo de carne con hueso y trata de arrancar el hueso del músculo. Te va a costar. No es que es imposible, pero te va a costar porque esos anclajes, pues, están bien pegados, basado en lo que nosotros hemos visto en las clases. Bien, el músculo son unos paquetes bien grandototes que están rodeados de tejido conectivo. La capa más externa se llama epimicio, que es el que tienes acá. ¿Okay? Ese epimicio es tejido conectivo bien prominente, en este caso denso irregular, y ves que él lleva vasitos sanguíneos. Dentro del epimicio, el músculo está dividido en varios fascículos o varios paquetes. Estos paquetes que están aquí individuales, a su vez también están rodeados de otra capa de tejido conectivo. Eso se llama perimicio. Y si nos vamos más chiquitito, más de cerca, vamos a ver que cada uno de esos fascículos de músculo a su vez está constituido de fibritas musculares individuales, que es la que estaría aquí. Esa fibrita está constituida de tejido conectivo que lo rodea, que se llama entonces el endomicio. Bien, ¿para qué es esto? ¿Cuál es la importancia de esta organización? Bueno, todos esos paquetes de tejido conectivo son como un sistema de poleas, que lo que hacen es, en términos biofísicos, agarrar la fuerza y multiplicarla, así como cuando usted dio física en su escuela, que tú agarras una polea y entre más larga sea la soga, más fácil es jalar o alar el peso, ¿ok? Esto es como un sistema de poleas gracias a esas capas de tejido conectivo. Y lo otro que hacen esos tejidos conectivos es, ves aquí, ¿no? Llevan un montón de vasitos para que nuestro músculo esté adecuadamente irrigado y también nerviecitos. Esa es la importancia de esto. Esta imagen, lógicamente, pues, aquí la de la izquierda, pues no tiene mucha calidad. Esa es la diferencia de una foto versus una imagen escaneada. Bien, esto es un corte transversal que lo que rodearía cada fibrita individual es el endomicio, los paquetes o fascículos los rodea el perimicio y todo entonces el músculo como tal, esquelético, lo rodea el epimicio. Yo puse esta aquí al lado para que tú contrastaras esta, iba a decir porquería, pero eso es injusto, esta foto pues que no tiene mucha calidad versus esta calidad que está acá hacia la derecha, a otro nivel. O sea, tiene tanta calidad que puedes ver hasta las estriaciones de la fibra. Repito, esto es un corte transversal del músculo y ve los núcleos hacia la periferia, muchos núcleos. Recuerda que son fibras musculares multinucleadas. Bien, nuevamente el músculo esquelético, ahora está pues, repito de nuevo, en corte transversal y ves aquí la capa de epimicio, ¿ok? Ves que como ya tú debes saberlo, es tejido conectivo denso irregular. Pues aquí se ve perfectamente bien. Epimicio, esto será por acá algo del perimicio y rodando cada fibrita, repito, el endomicio. Todos esos tejidos conectivos, como dice aquí, transmiten esa fuerza muscular y permiten que la contracción, su fuerza se multiplique. Aparte de eso, también anclan, por ejemplo, este músculo lo anclan a el tejido adiposo, lo anclan a hueso, a otros músculos, y eso permite pues que todo funcione como si fuera un solo sistema, ¿ok? Multiplica y esto amplifica esa fuerza de contracción. Esta otra imagen acá para que lo veas es el músculo en su nivel de organización, tomando cada ferita el endomicio, después el perimicio y más prominente el epimicio. Esta otra imagen de inmuno, la verdad es que yo nunca he visto eso en la práctica, dice que esto es una laminina, dice que tiñe la lámina externa de las fibras musculares. Interesante, la verdad es que en la práctica yo nunca he visto eso, pero bueno, pues para que te digo, no, yo no predico que yo sé todo, sinceramente. Marcadores inmuno, una lista que aquí puede llegar del piso al techo y darle como 100 vueltas, ¿será? No es ni impresionante. O sea, yo sé los básicos, sinceramente, pero inmuno es un, wow, no es ni impresionante. Pero no se llama, eso es más que todo residencia, eso no es tanto universidad. Bien, vamos ahora sí al nombre de fibra muscular estriada, o sea, ¿de dónde viene entonces ese concepto? Bien, si agarramos un microscopio en nuestros ojos y bajáramos más, viéramos entonces la fibrita en todo su esplendor y viéramos que ya está llena de un montón de rayitas que alternan. Aquí lo tienes, ¿no?
rayita oscura, rayita clara, rayita oscura, rayita clara. Vamos a llamar eso bandas, ¿ok? Hay bandas claras y bandas oscuras. Esas bandas se extienden en esos filamentos delgaditos que vamos a llamarles miofibrillas. A veces el término miofilamento, miofibrilla enreda, a mí me enreda personalmente, pero bueno, ayer revisando la clase, pues, di una forma de explicarlos que eso, pues, no se preste para enredos. Eh, bueno, hasta cierto punto. Se hace lo que se puede. Vamos a tratar de ver eso en una imagen más adelante. Bien, lo que sí es cierto es que aquí tienes bandas oscuras y bandas claras. Acá en la imagen B que está aquí a la esquina inferior, creo que derecha, mi derecha. Bien, las bandas oscuras le vamos a llamar bandas A, por un fenómeno óptico que tienen birefringencia en luz polarizada. Eso pues no lo vamos a ver nosotros porque eso se ve en un microscopio en vivo. No se pierden de mucho. Relax. Las bandas oscuras son las bandas A y las bandas claritas, ok, se van a llamar bandas I. Es importante que tengan ese concepto claro hasta este punto. Bien, esta unidad funcional que permite que el músculo se contraiga se llama sarcómera. Bueno, cuando lo buscas en internet llaman sarcómero, sarcómera. Bueno, ambos términos son aceptables. Creo que sarcómero se utiliza más por convención. Pero si yo le llamo sarcómero a esto, tengo que agarrar y cada palabra que haya sarcómero aquí tengo que reemplazarla y eso es buco. Así que pues se quedó así. Bien, esto es la sarcómera. O sea, ya tú ves que esto ni siquiera es un microscopio de luz. Para ver esto tú tienes que agarrar un microscopio electrónico. Eso es una ultraestructura. Tienes aquí la banda A, recuerda que es la oscura. La banda A, aquí está la A. Asumo que te acuerdas cuáles son las letras. Yo diría que iba a dejar ese bullying, pues, porque, pues, eso, pero no puedo. Y la banda I es la banda que es clara. Todo esto es la banda I. La banda I está atravesada en el centro por una banda que es más oscura. Se llama el disco Z. El disco Z es importante porque el disco Z marca los límites de cada sarcómera. O sea, dentro del disco Z hay una sarcómera, hay otra, o sea, marca donde comienza uno y donde termina la otra, ¿ok? Este aparatito, que es la sarcómera, es lo que vamos entonces a indagar ahora. ¿Y esto qué es? Porque es como que dura de digerir, ¿no? Sí, es dura de digerir. No le voy a hacer la vida más fácil. Pero bueno, repito, hay que conocer las generalidades. Bien, ¿qué es la miofibrilla? ¿Ok? Las miofibrillas son estas fibras individuales que eventualmente van a constituir la fibra muscular como tal. No es lo mismo que miofilamento. Miofilamento es la actina y la miosina. Lógicamente, la miofibrilla contiene miofilamentos. O sea que la miofibrilla contiene actina y contiene miosina. De más está decir que todo esto emplea energía y emplea calcio. Por eso es que esa miofibrilla va a tener mucha mitocondria y mucho retículo sarcoplásmico. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, nuevamente acá la histología. Ves aquí la fibra alargada, tiene muchos núcleos, reitero, es multinucleada, y ves el montón de banditas, ¿no? Ves que alternan las oscuras y las claras. Eso no es un error, eso es un fenómeno óptico que refleja este aparato contráctil. Ahora sí, mira, aquí tienes el hueso, tienes el tendón, y ves que todo esto es el músculo, ¿ok? Todo esto es el músculo, lo disecas y sacas entonces lo que constituye ese músculo como tal, que entonces esto será la miofibrilla, todo este paquete. Si te vas más abajo, o sea, más microscópico, ves que entonces esa miofibrilla está constituida por miofilamentos, ¿ok? En este caso serán miofilamentos gruesos, que son los de miosina, y los miofilamentos delgados, que son los de F-actina o actina filamentoso. Entonces, esa organización, es lo que eventualmente da ese patrón de bandas A y bandas I, o sea, bandas claras y bandas oscuras. Creo que lo es al revés, pero no importa. Bien, ¿qué es la miosina? La miosina es una proteína que es un miofilamento que encontramos sobre todo hacia la banda A, o sea, hacia la banda oscura, en el centro de la sarcómera. Del punto de vista esquemático,
esa miosina va a estar constituida por dos cadenas pesadas, que es esta que está acá con esta colita, que hay dos cadenas, ves que las colitas eventualmente se hace como una trencita, y dos pares de cabezas ligeras. O sea, una, dos, uno, dos. Cuatro en total. Bien, las cadenas pesadas tienen una cabecita, o sea, proyección globular, y en esa proyección globular es que entonces encontramos las cadenas ligeras. Bien, ¿cuál es la relevancia de esto? Recordemos que dijimos que para que la contracción se dé, se desliza la miosina sobre la actina. Para que eso ocurra, tiene que estar conectada. Por lo tanto, estas cabezas pesadas son los que contienen los sitios de unión para la actina. Esa es la relevancia de esto, ¿ok? Y también acá hay sitios de unión para el ATP, porque recuerda que el ATP, pues, es fundamental para esto. El ATP es la energía. Es como que tú tengas en tu casa, te compraste, qué sé yo, un PlayStation 5, que es lo que me voy a comprar yo eventualmente, ya lo dije. Nadie se va a meter en mi meta, nadie. O sea, pero no tienes luz, no sirve. Digo, sí sirve el PlayStation, pero sin luz, pues, por más que quieras. Bien, la otra proteína contráctil, ya tú conoces, es el miofilamento de actina, o sea, el miofilamento delgado. La actina ocupa esencialmente las bandas I. Vamos a ver un esquema que, a diferencia de la banda A, que solamente hay filamento, pues, grueso, o sea, solo miosina, eso lo vamos a ver más adelante que se ve mejor un esquema que, pues, la conseguí. En la banda I sí va a haber algo de sobreposición, o me enredé. Dime la cosa. Vamos a hablar así porque no quiero adelantarme. Lo que pasa es que tengo que ver la imagen porque si no, pues, esto me, puedo decir algo equivocado. No vamos a esperar a que llegue ese momento para decírtelo yo con calma. Precisamente la banda I lo que vas a encontrar es actina, lo que no quiero cometer un error. Bien, es importante porque en esa actina, okay, vamos a encontrar entonces sitios de unión para la miosina. Recuerda que tienen que estar bien emparejadito esto. Aparte de esto, también la actina tiene ciertas proteínas reguladoras. Bien, ves aquí en este esquema, esto morado representaría a los filamentos gruesos, o sea, a la miosina. Y ves entonces aquí estas bolitas serán las cabezas globulares o la porción globular de la cadena pesada. Perdón, acá arriba, estas bolitas amarillas representan, como es un collar de cuentas, representan a la actina globular. Esta actina globular se va a unir, como si fuera un collar de cuentas, y va a formar un filamento, que se llama F-actina o actina filamentosa. Acá, en el filamento delgado, también van a haber otras proteínas. ¿Ves esta larga? Como un hilo largo amarillo. Yo no sé por qué ponen todo amarillo, o sea, me hubiera puesto otro color, pero bueno. Bien, ese hilo largo amarillo se va a llamar la tropomiosina. O sea, no es que sea amarillo, es que en la imagen está en amarillo. La tropomiosina es importante porque ella va a cubrir los sitios de unión a miosina. ¿Por qué es importante eso? Porque la unión genera una contracción y la no unión genera relajación. Ambos movimientos son importantes en el músculo esquelético, ¿ok? Entonces que hay que saber, hay que permitir la unión y también hay que permitir la separación. En eso participa fundamentalmente la tropomiosina. Y también están las troponinas, que aquí esquemáticamente están en verde. Las troponinas, a su vez, para hacer esto más complicado, pues ¿por qué no? Se dividen en tres. Está la troponina T, que esa es la que se une entonces a la tropomiosina, la troponina C, que es el DC de calcio, de liga calcio. El calcio es fundamental aquí. Eso nada más lo menciono porque, repito, eso sí se ve con calma en su curso de fisiología. Y está también la troponina I, ¿ok? Y de interacción, que va a regular entonces esa interacción de la actina con la miosina. Bien, creo que esta imagen, pues, lo resume todo, pues, bastante bien hasta el momento. Una imagen del libro. Ves la fibra muscular esquelética como tal, todo el paquete. Ves que ella, a su vez, está constituida por filamentitos más delgados, que son las miofibrillas. Si agarras cada miofibrilla individual y ves de qué está constituida, vas a ver que está constituida de miofilamentos.
que son estos gruesos, que son la miosina, con sus cabezas globulares, y este filamento delgado, que es el de actina. Recuerda que este filamento tiene sitios de unión con la actina. Esos sitios de unión, entonces, lo va a bloquear o permitir dependiendo de esa tropomiosina. A su vez, también tenemos la troponina, que es la otra proteína reguladora, ¿ok? Está la que se une a la tropomiosina, está la que liga calcio y está la que entonces regula la interacción entre actina y miosina. Esto es más difícil, ¿ok? Esto no creas que te lo vas a aprender de buenas a primeras en esta primera clase. O sea, esto es poco a poco. Hay videos donde muestran esta cuestión en movimiento, que lógicamente puede ser superior a lo que yo te esté explicando. Sobra las herramientas, por cierto. Eso es cierto. Eso es verdadero. Ok, aquí viene esta es la imagen que quería enseñarte, que no quería adelantarme porque puede que me equivocara. Bien, aparte de la actina y la miosina, hay otras proteínas que encontramos nosotros en la sarcómera. Mira la banda I, ¿ok? En la banda I, importante, en la banda I solo hay actina. Ponte que la banda I, yo estoy señalando como si ustedes lo estuvieran viendo. Aquí, carajo, aquí termina la banda I. Entonces, en esa banda I, aquí está en gris la actina, solo hay actina, ¿ok? Como dice aquí, no hay sobreposición con miosina. Eso es importante porque si solamente hay banda I, te explica por qué esa región va a teñir clarito. Mientras que si vamos a la banda A, que acá pues es un poco más prominente, ves que la miosina es morada y la actina es gris. O sea que en la banda A hay tanto miosina como actina. Esto es lo que entonces le va a dar ese carácter tintorial donde se ve más oscura. Creo que antes lo dije mal, no sé, cuando usted ve el video me corregirá y bueno, yo soy bienvenido, yo repito, yo nunca he dicho que sea perfecto. Esto, es que tengo que hacer mil cosas al mismo tiempo y la verdad es que a veces puedo, a veces no. Bien, recapitulemos. Banda I, solo encuentras actina. Banda A, encuentras sobreposición de miosina y de actina. Eso te explica a ti por qué hay bandas claras y bandas oscuras, que tiene que ver con la presencia o no de los distintos filamentos. Bien, aquí hacia el disco Z tenemos otras proteínas. Ves esta que aquí está esquemáticamente como en un rojito, como un rojo ladrillo. Bien, esa se llama alfa-actinina. Lo que hace esa alfa-actinina es agarrar a la actina y anclarla al disco Z. O sea que es una proteína estructural de anclaje. Tenemos esta otra que parece como si fuera un zigzag. Se llama la titina. ¿Okay? Cuando tú buscas en internet titina, titin en inglés, peso por peso, es una proteína colosal, enorme, ¿ok? Anormalmente grande. De hecho, es la proteína más grande de todo el cuerpo. ¿Okay? Una proteína con un peso molecular inmenso. Y esto, eh, aparte del resto, ¿no? Entonces, ves que la titina, ¿qué hace? La ves aquí en este zigzag, ancla entonces y conecta la miosina con el disco Z. Recuerda que el disco Z es el límite de cada sarcómero. Y también está esta nebulina, que sería esta que está aquí en celestito, que entonces ancla los filamentos de actina también hacia la alfa-actinina. O sea que esencialmente estas tres proteínas, la alfa-actinina, la titina y la nebulina, son proteínas de anclaje, ¿no? Mientras que los filamentos, respectivamente delgados y gruesos, son entonces proteínas contráctiles. Es una distinción, pues, que me parece que es importante. Bien, regresando a la banda A, recuerda que la banda A es más oscura porque tiene sobreposición de filamentos gruesos y filamentos delgados o finos, como le quieras decir. O sea, miosina y actina. El asunto no se acaba ahí, por cierto, ¿ok? Tienes la banda A y si te vas al centro, hay una región más clarita, ¿ok? Esa región se llama zona H. La puedes ver acá. Ves la banda A, ves que aquí está la sobreposición de actina y miosina,
pero hacia el centro solamente hay miocina. Por eso es que esa región es más clarita. Bien, esa es la zona H, ¿ok? Solamente vamos a encontrar miocina. No contento con eso, si te vas más profundo, haces más zoom todavía, no sé cuánto, ¿ok? Dentro de la zona H hay una línea que se llama la línea M. En esa línea M encuentras otras proteínas como la miomesina, que ancla y mantiene la miocina en su sitio, y la creatinquinasa, ¿okay? Que es la que va entonces a proveer ATP para la contracción del músculo. Complicado, sí, pero necesario, ¿ok? Sé que usted revise eso después con calma. Y bueno, pues, en la sarcómera aquí nuevamente, en los límites, que son los discos Z, aquí las bandas I, que son las claritas, son actina, que es toda la banda A, hay sobreposición de actina y miocina, o sea que es más oscura. Recuerda que hacia el centro solamente hay miocina, la zona H, y hacia el centro de la zona H, la línea M, con la miomesina y la creatinquinasa. Ves que esta imagen del libro, pues, te lo representa bastante bien, que tienes aquí la banda I con su actina, la banda A con su actina y miocina, hacia el centro, la zona H, que solamente es miocina, y más al centro, la línea M, donde recordamos que encontramos nosotros, pues, la miomesina y la creatinquinasa. Bien, eso con respecto a la sarcómera. Recordemos que en el músculo, en este caso estriado, esquelético, tenemos un tipo especial de retículo endoplasmático. Aquí se llama retículo sarcoplásmico. Todo esto que está acá. ¿Ves cómo él rodea toda la fibra? ¿Okay? El retículo sarcoplásmico tiene un papel fundamental en proveer calcio para la contracción de ese músculo. ¿Okay? Él se encarga de entonces permitir que todo ese calcio llegue y eso es lo que va a permitir que ese músculo pues se contraiga. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, para que ocurra eso tiene que haber un fenómeno que se llama la despolarización, que eso fue lo que yo le mandé a estudiar en su tarea. Yo le recomiendo que usted se lea esos términos antes de ver esta clase, porque si no te vas a enredar. Recuerda que la membrana plasmática es esto excitable desde el punto de vista eléctrico, ¿ok? La alteración del gradiente eléctrico hace que la membrana sufra cambios. ¿Quién genera esos cambios? Bueno, un nervio motor. Esto es más en fisiología, pero por favor léetelo para que tú entiendas más o menos este fenómeno. Gracias a este montón de estructuras que provienen del retículo sarcoplásmico, junto con esta otra central que está aquí, que se llama el túbulo T, gracias a esos túbulos T con esos retículos sarcoplásmicos, entonces la liberación de calcio se hace coordinada, de manera que la contracción del músculo sea coordinada. O sea, tú ves que tu músculo esquelético es perfectamente controlable, o sea, es 100% voluntario. ¿Por qué? Porque el calcio se libera de forma pues coordinada. ¿Qué te digo yo? Es como si tú compraras un control remoto. Es que estoy viendo esto aquí. Esto usa baterías para ver triple A, 2. Yo compro baterías doble A y las meto a la fuerza. Asumiendo que logre algo, va a un término de voltaje diferente y puede que el control se queme, qué sé yo, algo así. O sea, no solamente hace falta proveer calcio, proveer energía, sino que también tiene que ser coordinada esas bombas de calcio y esa energía también tiene que estar bien coordinada. El túbulo T, junto con dos cisternas terminales provenientes del retículo sarcoplásmico, forman esta estructura que está aquí esquematizada en anaranjadito, que se llama la triada. La triada rodea prácticamente toda la circunferencia de nuestra fibra muscular esquelética. ¿Okay? La función de eso es permitir una despolarización adecuada. ¿Okay? De manera que el calcio, reitero, llegue adecuadamente a toda esa fibra y entonces la contracción sea de la forma o la manera más óptima posible. Me gusta la imagen del libro porque siempre lo pone como una cosa pues cercano a lo realista, así como tridimensional y con los colores reales, sirve, ¿no? Bien, tienes aquí entonces toda la fibra muscular esquelética y ves todas las fibrillas individuales. Ves cómo están rodeadas ellas de todo lo azul, que sería el retículo sarcoplásmico, y lo verde, que sería el túbulo T.
ves cómo esa triada rodea toda la fibra individual, toda la miofibrila, y entonces al momento de que hay que permitir la entrada de calcio, eso se hace de una forma coordinada gracias a este sistema. Si eso no fuera así, la contracción fuera no simétrica, o sea, calcio por aquí, poco, mucho por acá, poco por acá, y por lo tanto la contracción fuera ineficiente. Bien, eh, generalidades, porque repito, esto sí es fisiología pura. Recuerda, tiene filamentos gruesos y filamentos delgados. Cuando estos se contraen, pues esto se sobreponen uno sobre otro o se deslizan uno sobre otro. Importante, no es que los filamentos se ponen rechonchitos y cambian de longitud. Ah, mira, yo me puse a ver cómo yo explico eso y que se entienda. Entonces me acordé que tengo algo aquí que puede funcionar. Esto es como si fuera un telescopio. Bien, en algún momento que tenga mucho ocio, cosa que no es rara, agarré y me compré este aparatito por internet. O sea, todo un selfie stick, pero grande, ¿no? Te pone el teléfono aquí, toma fotos. Creo que es una buena inversión. Bueno, esto tiene esto que es así, o sea, tú lo puedes abrir y cha, está bien grande, ¿no? Otro nivel. Y vuelves y lo colapsas. O sea, los elementos nunca cambiaron de longitud, ¿ok? Solamente se desliza un elemento sobre otro y eso permite que este aparato se alargue y se acorte. Voy a hacerlo aquí porque creo que no se ve todo en la cámara. Se alarga y se acorta. Como si fuera un telescopio. Yo me pasé ahí pensando en eso como casi media hora en el carro. Para que se burlen ustedes, tienen que decir, este no tiene nada que hacer con su existencia. La mañana, la tarde, la noche, todo es vaina sobre esto. Esa es mi vida, ¿no? Eso no es mentira, esa es mi vida. O sea, esto aquí, esto representa mi vida. O sea, eso representa la obra de mi vida. No espero que tú lo entiendas, pero pues yo no me respeto absolutamente nada. Bien, del mismo modo, las fibras se sobreponen unas sobre otras. Como yo tuviera esto aquí completamente alargado y simplemente yo lo colapso y eso hace que esto se contraiga, se colapse. ¿Ok? Nunca fue verdad que estos elementos cambiaron de longitud, solamente fue que uno se deslizó sobre el otro. ¿Ok? En la sarcómera, cuando eso ocurre, eso acorta la distancia de la sarcómera y cuando un montón de sarcómeras hacen eso, el músculo se contrae. ¿Cómo se logra eso? Que cuando una neurona manda una señal al músculo esquelético, esto que ataca es la neurona, esa neurona secreta acetilcolina, que es un neurotransmisor, ese neurotransmisor envía una señal de que se libere calcio a la triada y esa liberación de calcio es lo que provoca entonces que se despolarice la membrana plasmática, o sea, el sarcolema de nuestra fibra muscular esquelética. Cuando eso ocurre, las fibras pues se contraen, o sea, se sobreponen entonces nuestros miofilamentitos. Creo que no está tan mal el ejemplo. Bien, eso es para que se contraiga, ¿ok? Pero recuerda que el músculo no está constantemente contraído. El músculo también puede estar en reposo. Cuando el músculo está en reposo, quiere decir que los sitios de unión de miocina con actina están bloqueados. ¿Quién bloquea eso? Bueno, las proteínas reguladoras de la actina, llámese la tropomiosina y todo el complejo de troponina. Bloquean, ¿okay? Ese bloqueo permite que la actina no esté unida a la miocina, de manera que no va a haber deslizamiento, por lo tanto no va a haber contracción. Pero cuando tu cerebro le manda una señal vía un nervio para que el músculo se contraiga, entonces eso va a liberar calcio, ¿okay? Calcio en la triada. Ese calcio se va a unir a la troponina y eso va a generar un cambio conformacional con respecto a la tropomiosina. Cosa que la tropomiosina se va a mover y va a exponer los sitios de unión con miocina. Entonces, ahora sí se une la actina con la miocina y sí se puede entonces generar ese deslizamiento.
lo que va a permitir entonces que se dé entonces esa contracción. Ya de decirlo tantas veces, creo que finalmente pues lo he dicho bien. Ok, para esto, para este deslizamiento, necesitas ATP y de hecho bastante. Recuerda que ese ATP pues se va a dar en los sitios de unión de las cabezas de miocinas. Entonces, cuando hay ATP y hay calcio, muchos sarcómeras se reclutan y hacen esto. Ves que acá el músculo, la sarcómera está abierta, por así decirlo, los filamentos están separados unas entre sí. Pero cuando hay contracción, la sarcómera pues se colapsan una sobre sí los filamentos, o sea, se deslizan uno sobre sí. Esto requiere ATP, requiere calcio, ¿ok? Y no pasa nada porque tenemos este ATP gracias a los sitios que permite la cabeza pesada de miocina. Una sarcómera no es una contracción, muchas sarcómeras se reclutan y entonces eso es lo que va a permitir ahora sí la contracción eventualmente de ese músculo. Esto fue lo que te mandé a estudiar, que pues yo te voy a decir una cosa muy resumida, pero tú tienes que leerlo bien porque esto es fisiopatología en puro. ¿Por qué ocurre el rigor mortis? Bueno, cuando te mueres, entre otras cosas, tus mitocondrias dejan de funcionar y deja de haber ATP. Lo otro que ocurre es que las células, las membranitas, se rompen, se degradan. ¿Okay? Eso permite que el calcio se libere sin control. O sea, eso lo que va a hacer entonces que se genere una unión constante entre actina y miocina. No hay forma de controlar ese calcio. O sea, que queda inevitablemente pegada. Se genera un enlace estable entre la actina y la miocina. De forma resumida, porque repito, no te va a hacer tu tarea, no, eso es necesario que tú lo leas, eso es lo que va a generar ese rigor mortis. Eso es característico de todos los muertos. O sea, de sana dura, o sea, tú tratas de extender esa articulación y, brother, hay que tener fuerza para eso. Su músculo está fijado prácticamente. Pero bueno, sí te exhorto a que leas eso. También te mandé a leer sobre el trasudado, exudado. Pues me interesa que usted lea. Yo no puedo darle todo, sorry. Yo soy un facilitador, pero no puedo agarrar su cabeza y meterle conocimiento a la fuerza. No funciona así. Así que por favor, léete eso y bueno, me acordaré y le preguntaré. Haré un esfuerzo. Bien, a forma de resumen, pues el nervio motor es el que inerva el músculo esquelético. Repito, son nervios que son voluntarios. Esos nervios, cuando se requiere el estímulo, liberan vesiculitas con acetilcolina. Que la acetilcolina es el neurotransmisor que permite entonces que se dé esa potencial de acción en el músculo. Importante porque eso tú lo volverás a hablar con mucho más detalle en tu curso de fisiología. Bien, asumo que esto sí lo habrás visto tú en el curso, lo has escuchado, bueno, y si no, bueno, lo escucharás aquí. Como te dije, ¿no? Para que se dé la contracción, debes tener un nervio y debes tener un músculo, ¿ok? El nervio motor libera acetilcolina y la acetilcolina se une a los receptores de acetilcolina y entonces eso va a desencadenar todo ese estímulo de la contracción. Bueno, hay enfermedades como la miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune, en la cual unos autoanticuerpos llegan y ocupan los sitios de unión donde se debería, pues, unir la acetilcolina. Ocupan los receptores. De manera que, por mucha acetilcolina que produzca mi nervio motor, no se va a poder unir esta a el receptor y por lo tanto la señal no llega, el músculo no se contrae. Entonces, como si yo tratara ahorita mismo de llamarte a ti, el teléfono mío sirve bien, pero tu teléfono está apagado. Yo te puedo a ti llamar una, 20, 100, 1000, 1 millón de veces. Pero si tu teléfono está apagado, el mensaje no va a llegar, la llamada no va a entrar. Lo mismo ocurre aquí. El nervio está bien, la acetilcolina está bien, lo que está fallando es el receptor que se encuentra en el músculo. Por lo tanto, la contracción no se va a hacer y eso se ve sobre todo, no, se ve marcado hacia los músculos extraoculares que están acá.
Por eso es que el primer signo de esto que tú puedes ver, o sea, la primera manifestación clínica, es que al paciente se le caen los párpados, es que el tipo se está quedando dormido, pero no, se llama tosis palpebral, tosis con PT, PT o SIS, SIS, perdón, tosis palpebral. Entonces, es clásico de la miastenia gravis. Yo vi una vez, era tan marcada la miastenia gravis que tú conoces que el diafragma es un músculo esquelético necesario para la ventilación. La forma se contrae y permite todo ese movimiento ventilatorio. Es decir, que está tan violenta la miastenia, que está toda mecha, que el diafragma no se contrae. Sin eso el paciente no puede ventilar, no puede respirar. El paciente hay que ayudarlo, ¿no? Hay que asistirlo con ventilación mecánica, hay que intubarlo, porque es que el tipo, perdón, el paciente por sus propios medios no va a poder respirar, se puede morir, ¿ok? Eso confunde con otras cosas, porque el paciente está prácticamente paralizado, confunde, por ejemplo, con un derrame, un SB. Una vez vi eso y me pareció como que, ah, mira, interesante. O sea, estamos aquí pensando en una cosa y realmente lo que tienes es una miastenia a todo meter. Esto tú te lo volverás a ver, pero bueno, es para que conozcas hasta el día de hoy el mecanismo fisiopatológico. Verá después otras estructuras fisiológicas como el uso muscular. Esto son estructuras que permiten la propiocepción. Eso es mucha fisiología. Es como si, por ejemplo, yo cierro mis ojos y yo sé que mis manos están aquí, sin tener que verlas, ¿ok? Porque yo tengo receptores que me permiten ubicarme en el espacio. Gracias a eso, yo puedo mantener una postura. Tú estás parado de forma erguida, tienes músculos que están contraídos y músculos que están relajados, ambos en perfecto balance, ¿ok? Ese balance, de forma así muy resumida, se da gracias al uso muscular. Otra estructura importante es el órgano tendinoso de Golgi. Por ejemplo, qué sé yo, bueno, yo estoy viejito comparado con ustedes, eh, esto, pero me acuerdo, no me acuerdo, pues, a mí una cosa que me cabrea, me saca de quicio, es con el que hace súper, hay que cargar bolsa de súper, o sea, la vida. Entonces eso sí me fastidia, porque pues yo lógicamente pues fuerza no tengo, y no me gusta tampoco estar haciendo esfuerzo para estar cargando bolsa de súper, no me da la gana. La cosa es que yo me pongo a cargar bolsa de súper, y bueno, ya era un esfuerzo, pero eventualmente yo digo, ¿sabes qué? Ya no puedo más, ya no puedo, o sea, ya eso, ya yo no tuve lucha con eso. Bueno, lógicamente son pesos, pues, balsitos, pero eventualmente tú vas a cargar algo tan pesado que va a llegar un punto en el que lo cargues tanto tiempo que tú dices, ya no aguanto, ¡puf!, lo sueltas. Bueno, ¿por qué ocurre eso? Porque tú en tus tendones tienes algo que se llama órgano tendinoso de Golgi. ¿Okay? Ese órgano tendinoso de Golgi va a detectar cambios en la tensión. Cuando tú sometes a tu sistema musculoesquelético a mucha tensión, puede ser tanta tensión que eso genere daño a los tejidos. ¿Ok? Tu cuerpo no se puede costear que tus tejidos se dañen, se lesionen. ¿Ok? Cuando ya tú has llegado a tu máxima capacidad de carga, tu órgano de Golgi lo que hace es inhibir el nervio motor si hay demasiada tensión. Por eso que tú, no puedo más, boom, lo sueltas. ¿Ok? Porque probablemente estás cercano a producirle un daño a tu, repito, sistema músculo esquelético. O sea, es como un mecanismo de percepción de daño y bien eficiente. Por eso es que tú dices, ya no puedo más. ¿Por qué? Porque a donde tú le des un poquito más, es probable que se genere daño o lesión a tus tejidos. Y eso lo monitoriza ese órgano tendinoso de Golgi. Bien, hay otras proteínas que son importantes en el músculo esquelético, como esta distrofina. Ella organiza el músculo y mantiene pues todo en su sitio. En estos niños que ves acá, tienen una enfermedad bastante famosa que se llama la distrofia muscular de Duchenne. Duchenne, no sé cómo se dice eso, cómo se pronuncia. El punto es que esa distrofina va a estar mutada, que va a ser muy débil. ¿Okay? Entonces, cuando el músculo se contrae, se rompen estos enlaces y las fibras poco a poco se van muriendo, ¿no? Por eso es que los músculos de estos niños son débiles y son anormales, porque la misma contracción ¡pra!, las va a romper. La enfermedad genética, lógicamente, no se cura, se maneja, nunca lo he visto, siempre se habla de eso en la Facultad de Medicina, pues tiene que ver con la mutación, repito, esa distrofina. Bien, ya te debes haber imaginado que no todos los músculos esqueléticos son iguales.
Tenemos un músculo esquelético, por ejemplo, en miembros inferiores, que asumo que tú los has conocido ya en anatomía, miembros superiores, pero en los párpados también hay músculo esquelético, histológicamente similar a los grandes vientres de músculo de las extremidades, ¿ok? Similares, pero tienen distintos requerimientos de energía, porque las contracciones, pues, son diferentes. Los metabolismos son diferentes. Entonces, en base a ese conocimiento, se pueden clasificar las fibras dependiendo de su función y de su mecanismo de producción de energía. Entonces, hay tinciones de histoquímica, yo nunca las he visto en acción, pero bueno, el libro las describe y me parece adecuado, ¿ok? Que esos métodos de histoquímica permiten entonces dividir las fibras en fibras lentas y fibras rápidas, ¿ok? Dependiendo, por ejemplo, que cuántas mitocondrias tiene la fibra, cuánto glucógeno almacena y cuánta mioglobina tiene. La mioglobina, aparte de contener hierro, permite almacenar oxígeno. Lógicamente, entre más yo tengo de eso, mayor energía demandará esa fibra. En base a estos conocimientos teóricos, yo tengo fibras que son oxidativas lentas, o sea que son fibras que pueden permitir una contracción lenta y prolongada sin sufrir cansancio. Para eso yo requiero mucha mitocondria, mucho oxígeno, mucho ATP. O también tengo estas fibras que son las rápidas glucolíticas, ¿ok? Glucolíticas porque como ustedes, pues yo sé que tienen bastante afinidad por la bioquímica, requieren de glucólisis, en este caso glucólisis anaeróbica. Tienen bucoglucógeno, por eso es que se ven blancas. Son fibras que se contraen rápido, ¿ok? Como por ejemplo las que le proveen contracción a los músculos de los párpados. Y están las intermedias que son las oxidativas glucolíticas, ¿no? Tienen características intermedias. Probablemente te he enredado hasta este punto, pero bueno, siempre los cuadritos resuelven. Por ejemplo, fibras lentas oxidativas, que repito, permiten contracciones prolongadas y estables. ¿Qué músculos son los que hacen este tipo de función? Bueno, los músculos de tu espalda. Los músculos de tu espalda y de la mía, por ejemplo, permiten yo estoy aquí sentado sin cansarme. ¿Ok? Mantienen esta postura del tronco erguido sin cansarme, gracias a su metabolismo lento pero eficiente. Sin embargo, los músculos de las fibras rápidas glucolíticas requieren entonces mucha energía de forma rápida, ¿ok? Por eso es que son afines por la glucólisis anaeróbica. ¿Quién utiliza este tipo de mecanismo? Los músculos extraoculares y los párpados, que son contracciones rápidas y por así decirlo explosivas. Y tenemos las intermedias, que tienen mecanismos oxidativos o glucolíticos dependiendo de, que por ejemplo involucra a los músculos de las piernas. Esto es interesante, esto se puede omitir, pero es interesante pues indagar esto. Bien, este fue el 75% de la clase. Vamos ahorita a hablar del músculo cardíaco y del músculo liso. Entonces yo voy a tomar un pequeño recreo de 3 minutos y pues ya sigo.
Sigamos entonces. Ah, por cierto, para los que se han preguntado, yo sí tengo un búho, mira, aquí está, ¿ves? Pasa que este bicho, alguna vez yo traté de emplearlo para ir para la universidad, es muy grande, ¿o? Y todo está lleno de peces. Yo tuve que estar cargando la maleta, el micrófono, las llaves, muchos chéceres. Y no, hombre, no, ¿sabes qué? Deja eso así, porque tanto chéceres, pues, algo se me quedaba. Las llaves, a veces el salón, la cartera. Yo no, mucho enredo. Así que pues eso yo no lo uso allá, por eso. Y no voy a andar con una bolsa de escuela como ustedes, lo siento. Bien, vamos a seguir entonces hablando nosotros, conociendo otro tipo de músculo, que es el músculo del corazón. El músculo del corazón, desde el punto de vista pues morfológico, es diferente al anterior. Si es cierto que tiene un sistema de contracción similar, un aparato de contracción similar, pero una diferencia fundamental aquí es que el núcleo es único y el núcleo es central. Aquí en el músculo cardíaco nosotros encontramos unas uniones intercelulares bien desarrolladas que prácticamente permiten que cada fibra muscular cardíaca esté sellada una con otra. Eso es lo que permite que la contracción del corazón sea lenta, lenta no, bueno, puede ser lenta, sea rápida. La cosa es que sea coordinada, automática y también que sea ininterrumpida. ¿Por qué? Porque ese montón de fibritas, al estar tan unidas unas entre sí, pueden ser millones de millones, pero trabajan como una sola unidad. ¿Ok? Repito, al igual que el anterior, esto también tiene un sistema de sarcómeras que es similar al del músculo estría esquelético. Pues pongamos un estriado, pero el otro es esquelético, este es cardíaco. Lo que sí es cierto, repito, tú solamente encuentras aquí un núcleo central único. Y lo otro es que recuerda que vas a encontrar estas estructuras en el límite de cada fibra, que es el disco intercalar. ¿Ok? Disco intercalar. Aquí pues la tinción no nos permite ver muy bien. Yo sí lo veo pues porque yo tengo mucho tiempo viendo esto, pero sé que es un poquito pues complicado de verlo, ¿no? Dependiendo de la tinción. Aquí sí se ve un poquito mejor, pero acá el asunto pues no está tan fácil. ¿Qué encontramos nosotros en ese disco intercalar? Un montón de desmosomas y adherent junctions, porque si no tuvieran estas fibras bien pegaditas, frente a una contracción fuerte, ¡puf! Se abre el asunto. No, eso está bien, prácticamente sellado. Y también hay muchos gap junctions que permiten el paso de moléculas constantemente, porque esto está todo intercomunicado, como si fuera prácticamente todo esto, pues, una sola unidad. Permite sobre todo el paso de calcio, permite que todo esto se despolarice al unísono, ¿okay? Como si fuera una sola unidad, repito, y eso lo que permite es que la conducción eléctrica sea rápida, rítmica, constante y, reitero, ininterrumpida. Si secáramos la fibra muscular cardíaca, viéramos esta raya zigzag, ese es el famoso disco intercalar. Recordemos que el núcleo es único, central. También encontramos, pues, un sistema propio de estrías, ¿okay? Propio de sarcómera, y ves que aquí hay muchos desmosomas. Hay muchos desmosomas junto con gap junctions que permitirán entonces la conexión entre la fibra muscular cardíaca con su vecino. Aquí está el desmosoma, ¿ves? Que es que lo une bien cada fibra, porque repito, no es que eso va a contraer con fuerza y ¡puf! Se abre, no, eso no funciona así. Las fibritas están bien firmemente adheridas unas entre sí. Bien, del punto de vista de contracción, pues el aparato es muy similar al que conocimos en la sección anterior de la clase. Como estas fibras, pues, son importantísimas, créeme que es más importante el corazón que el músculo esquelético, sorry, tú vas a tener aquí un montón de mitocondrias. De ninguna manera tu corazón se puede costear el lujo de dejar de latir. Tú utilizas mucha mitocondria, más que cualquier fibra muscular esquelética. Y curiosamente, el principal gasolina, el principal combustible aquí van a ser ácidos grasos. Eso parece como contrario, pero bueno, si lees e indagas, sí, la fibra muscular cardíaca utiliza buco ácido graso como su principal fuente de energía. Para usted que le apasiona bioquímica, puedes indagar por qué ocurre eso. Es una fuente de energía superior. Ve aquí la fibra muscular esquelética, importante. Ves que tiene unos granulitos amarillitos aquí. Ya los conocimos, son cuerpos residuales que representan gránulos de lipofusina. También puedes ver este espacio claro alrededor del núcleo, o sea, perinuclear. Eso es glucógeno, ¿ok? Que
que en ausencia de otros combustibles, también se puede usar como fuente de energía. Que eso te explica a ti porque la fibra, pues, requiere tanta gasolina, o sea, ya no se puede dar el gusto de quedarse sin su combustible. Tiene varias fuentes, glucógeno, ácido graso, etcétera. La cosa es que ella tiene metabolismos distintos para obtener su energía dependiendo del distinto escenario. Bien, tienes aquí entonces la fibra muscular cardíaca. ¿Ves aquí se ven las rayitas estas? Que hay una, que hay otra, que hay otra, que hay otra. Esos son los discos intercalares. Es el núcleo único central y ese espacio claro perinuclear, eso es glucógeno. Y aquí, lógicamente, también puedes ver las rayitas. Son las estriaciones que representan, pues, la sarcómera de esta correspondiente fibra. Bien, yo asumo que ya tú sabes algo de esto, del corazón, y bueno, si no lo sabes, pues lo conocerás con calma en tu curso de anatomía. Yo del corazón hablo un poquito, pues, en la clase del sistema circulatorio, porque hay que entender cómo funciona, pues, la circulación de la sangre. Pero bueno, recuerda que tienes dos estructuras en el corazón que ocupan sangre, ¿ok? Cavidades, mejor dicho. Tienes las aurículas que reciben sangre y tienes los ventrículos que bombean sangre. En este sentido, los ventrículos, sobre todo el izquierdo, que es el que conecta con aorta, tiene que tener un músculo cardíaco mucho más grueso, mucho más prominente, porque su contracción tiene que ser mucho más fuerte para poder llevar sangre a todo el resto del cuerpo. Entonces, que esquemáticamente ves que aquí el ventrículo izquierdo es mucho más prominente, lógicamente. Entonces, en este tipo de ventrículo, el sistema de contracción tiene que también ser más prominente. O sea, tienes ahí un sistema de túbulos T bien desarrollado. Mientras que en las aurículas, que solamente reciben sangre, puede que el sistema de túbulo T sea rudimentario y que prácticamente esté ausente, que no exista. Bueno, iba a hablar de esto, pero no porque, pues, repito, lo veré en otra clase. Pero siempre hay que conocer esto es fundamental. Bien, en términos de complejidad, aquí el sistema de triadas, pues no existe. Realmente en el músculo del corazón, en el cardíaco, lo que hay son diadas, ¿no? Entre la cisterna y el túbulo T. O sea que es un sistema, por así decirlo, menos complejo, porque aquí la contracción no tiene que ser tan fuerte como la del músculo esquelético. Lo que sí tiene que ser es rítmica, controlada y bien coordinada, pero no tan fuerte como el músculo esquelético, por eso es que no requerimos un sistema de contracción tan fuerte, por eso que aquí lo que hay son es diadas. Bien, lástima que esta clase sea por este medio, porque le pregunté a ustedes qué tipo de corte es este. Lógicamente es un corte axial o un corte transversal, un corazón, por cierto. Esto que estoy señalando yo, esto es el ventrículo izquierdo, ves lo prominente del músculo que lo constituye a él. ¿Okay? Mientras que este es el ventrículo por acá, el derecho. ¿Okay? Es un músculo que a pesar de que es un ventrículo, él tiene que ser más delgadito, porque la presión del sistema venoso, del sistema vascular pulmonar, perdón, maneja presiones mucho más bajas que el sistema circulatorio periférico. Eso lo voy a hablar, repito, en la próxima clase del sistema circulatorio. Bien, esta imagen aquí tan fancy es para ver esto que está acá. Esta cosa blanca, eso es un infarto. Recuerda que los infartos se dan secundarios a isquemia. La isquemia se da porque tú bloqueas el aporte arterial. Y no solamente al corazón no le llega oxígeno, sino que tampoco le llega glucosa, etcétera, nutrientes, y se acumulan metabolitos tóxicos. La isquemia, como ya tú lo debes sospechar, es un insulto severo, un insulto grande al corazón. Tanto así que el desenlace es la muerte de la célula. Cuando es patología vas a ver que hay muertes que son, perdón, hay lesión que es reversible y lesión que es irreversible. La isquemia es una lesión que prácticamente es irreversible y termina en la muerte de la célula. En este caso termina en la muerte de la fibra muscular cardíaca. Entonces, esto será un área de infarto, ¿no? Ya hemos dicho que el problema con esto es que la capacidad de la fibra de repararse es prácticamente nula, ¿ok? Por eso que el infarto es una urgencia. Lo que hay que evitar es que este infarto se siga
propagando. Hay que buscar que esa arteria que está tapada, pues, de alguna u otra forma, vuelva a estar permeable. O si lo quieres ver así, hay que liberar esa obstrucción. Ir a línea, ¿cómo será eso? Se puede, no es imposible. Pero sí hay que ir rápido al hospital, porque repito, esto que está aquí muerto, está muerto. O sea, ya en eso no hay vuelta atrás. Bien. Y ya para finalizar, esto que es más cortito, el músculo liso. Liso porque ya repito, como dije anteriormente al principio de la clase, carece de estriaciones. ¿Por qué? Porque aquí no requerimos contracciones fuertes como en el músculo esquelético o, ¿por qué no? También en el cardíaco. Aquí la contracción es lenta pero estable. Por ejemplo, en lo que yo estoy hablando, todas mis vísceras, llámese esófago, estómago, asa de intestino delgado, colon, se están moviendo. A veces más, a veces menos. Y a mí me guste o no me guste, eso no se va a detener. Esos movimientos peristálticos van a estar allí, así yo esté hablando, esté comiendo, más cuando estoy comiendo, así esté durmiendo, eso se mueve, te guste o no te guste, ¿ok? Contracciones lentas pero estables que ocurren en todos nuestros sistemas viscerales. También ocurre eso en los vasos sanguíneos. Mientras yo estoy hablando, mi presión arterial se mantiene, ¿por qué? Porque el músculo del vaso sanguíneo mantiene el tono. Claro, eso puede variar dependiendo de la estimulación neurohormonal, ¿ok? ¿Te acuerdas las neuronas ganglionares que están en la pared de, por ejemplo, el colon y los otros órganos viscerales? Bueno, ellas inervan y mantienen entonces ese adecuado peristaltismo, que puede ser más cuando estás comiendo o puede detenerse cuando estás durmiendo, pues eso es variable. Lo que sí es que no es estático, ¿ok? Eso sería una estimulación nerviosa. O también hay estimulación, pues, hormonal, pues se llama colectivamente estimulación neurohormonal, de un montón de cosas que tú no controlas. Por ejemplo, cuando te estás orinando, tú no controlas eso, ¿ok? Eventualmente puede que tu vejiga esté tan rebosada que lo probablemente es que te vayas a orinar encima. O sea, tú no controlas eso. Todo esto funciona de una forma automática. Tú no controlas tu presión arterial. Tu presión arterial se mantiene. Sube cuando requieres mayor aporte sanguíneo, por ejemplo, cuando haces ejercicio, y baja cuando no requieres eso. Por ejemplo, cuando estás durmiendo. ¿Ok? Entonces, todo eso, repito, se regula en un contexto neurohormonal bien regulado. Te repito, ves aquí el músculo liso. ¿Por qué liso? Porque carece de un sistema de estriaciones. Es el mismo músculo liso, solamente que uno está en corte longitudinal y el otro en corte transversal. Bien, hay muchos tipos, o mejor dicho, muchos tamaños de músculo liso, pero esquemáticamente todos tienen una morfología similar. En los vasitos son chiquititos, pero mira tú, en el útero, clase de fibra muscular, 500 micras, una competencia. Repito, el punto de vista morfológico, la esfera muscular es igualita, la lisa, es igualita o muy parecida a un fibroblasto. A eso puede causar algo de confusión. Válido, ¿no? Pero solamente va a tener aquí un nuclecito alargado, igualito con un fibroblasto. Muy, 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 muy similar. Ya tú conoces esto que está acá. Lástima que por un tema de metodología no te lo puedo preguntar. Lógicamente un intestino delgado. Y ves que el intestino delgado, ya conocemos la mucosa, ya conocimos la lámina propia. Entonces vamos a estudiar la capa muscular propia, ¿ok? Que es la que estoy señalando yo aquí abajito. Bajamos nosotros, hacemos zoom y ves la fibra muscular lisa, alargada, que forma paquetes con sus fibras vecinas. Estas que están acá están en corte longitudinal y estas en corte transversal o oblicuo, dependiendo de. Estas fibras, mientras estoy hablando, se están contrayendo lenta, pero constante y rítmicamente. Y repito, yo no controlo eso porque esto es involuntario. Y las tuyas también, o sea, esto funciona así. Así nos hizo Dios. Para que crea, yo no soy ateo por Dios. Lo que sí no soy afín con las prácticas de las iglesias, no soy afín con eso. Pero yo no puedo creer que todo lo que yo les estoy hablando, todo esto obedece, esto es tan complejo y a la vez tan eficiente, tan perfecto, que esto tiene que obedecer a un poder superior. ¿Qué será Dios? Yo no sé, una fuerza cósmica,
Yo no sé, pero algo rige lo que nosotros percibimos como existencia. Algo superior nos rige. Eso es lo que se le puede llamar Dios. Bien, la fría muscular lisa, lógicamente el aparato de contracción es mucho más rudimentario, pero sí vamos a encontrar aquí muchos gap junctions, ¿ok? Gap junction, bastantes mitocondrias que permiten entonces esas contracciones, y también encontramos sistemas que nos recuerdan a las caviolas. ¿Por qué? Porque la fibra muscular lisa tiene que tener mecanismo de endocitosis. ¿Para qué? Para captar estas señales neurohormonales y poder contraerse o relajarse dependiendo de. ¿Ves cómo están todas puestas así como si fueran unos legos? Embonan cada filita una con otra, y cuando se contrae, ves como que se achurra, como si fuera esta así ahorita, como si fuera un acordeoncito. Por eso fue que la dejé así, porque ella literalmente se aplasta encima de ella misma. Bien, por eso aquí es más fácil. La fibra muscular lisa tiene entonces un retículo sarcoplásmico rudimentario. Rudimentario es que sí existe, pero su función prácticamente está mermada. Es como decir, por ejemplo, dice leyendo, ¿no? El dedito chiquito del pie, o sea, el meñique, y por qué no también este meñique, son rudimentarios. O sea, perfectamente yo no pudiera tenerlo y la función de mi mano fuera la misma. Supuestamente eso en algunos millones de años debe desaparecer, estos deditos que no sirven para nada, rudimentarios. Al igual que las tetillas de los hombres, rudimentarias, no sirven para nada. Supuestamente también el apéndice tiene una connotación así controversial, pero esencialmente rudimentaria, esencialmente. También puede en el futuro, pues, desaparecer. Así como con nosotros una cola, no requerimos cola. Por eso es que es rudimentaria, y con la evolución, pues, la colita, pues, desapareció. En este caso, en la fibra muscular lisa, el retículo sarcoplásmico es rudimentario, y como repito, no requerimos una contracción fuerte, no tenemos todo ese sistema de tríada, ni diada, ni tampoco túbulo T. ¿Okay? Aquí lo que tenemos son sistemas de captación de calcio, y el aparato contráctil es reemplazado por esta calmodulina. Esta calmodulina va a mediar entonces la entrada de calcio a esta fibra muscular para que ésta pues se contraiga, para que los filamentos de actina se contraigan. Eso ocurre gracias a otra estructura que sí es única de aquí, que son los cuerpos densos, ¿no? Esos dense bodies. Esos cuerpos densos, gracias a la entrada de calcio, se pueden contraer y están conectados unos con otros, de manera que la contracción, pues, se transmite a sus fibritas lisas vecinas. ¿Ok? Gracias a todas estas estructuras, por ejemplo, la fuerza se contrae, perdón, se transmite, y la contracción es rítmica, lenta pero rítmica. Estos movimientos son los que permiten, por ejemplo, el peristaltismo de todos nuestros intestinos. Repito, esto es involuntario, o sea, tú no lo controlas. Tú lo controlan mecanismos neurohormonales. Bien, asumo que ya tú sabes que debe ser esto que está acá en esta imagen. Qué lástima, me hubiera gustado preguntarles eso, pues porque eso es divertido, ¿no? Es más divertido ver y hasta cierto punto tocar, pero tocar no se puede, pues porque no se puede, ¿ya? No entremos en ese tema porque el tema es controversial. Esto es un útero, ¿no? Aquí está el fondo, aquí está el cervix, será el canal endocervical. Un ovario, una trompa, y esto acá debe ser otra trompa. Puede ser. No meto la mano en el fuego. Bien, ese útero está ocupado por estos nódulos que tú ves acá, circunscritos, homogéneos. Esos son los famosos leiomiomas, mal llamados fibromas. Recuerda que ese nódulo que está ahí lo constituyen fibras musculares lisas neoplásicas, pero en este caso neoplasia benigna. Los que están en el espesor del miometrio, del músculo, se llaman leiomiomas intramurales. Los que se proyectan a la cavidad endometrial y a veces la ocupan, como el que te mandé en estos días, el de la trompa que estaba toda dilatada, se llaman submucosos. Los submucosos, pues, sangran y son más molestos, y los que se proyectan afuera de la serosa
protruyen son los leiomas subserosos, ¿ok? Los leiomas son benignos. Los miomas, para no enredar, porque la pronunciación no es fácil, los miomas son benignos. No hacen metástasis, no invaden, no destruyen, pero sí es cierto que crecen mucho y generan presión. Esto empujan otras estructuras y lógicamente eso genera pues molestia en la paciente. Si ya la paciente tiene 30 y muchos años, 40, ya no va a quedar embarazada, hey, saca eso y se acabó. Como dice, muerto el perro, se acabó la rabia. No pasa absolutamente nada. Resuelto. La pregunta es, ¿por qué esto crece? Eso es una pregunta que yo me hago a veces y que chuzo, porque esto es extraordinariamente común. Bien, este sí es real. Alguna vez pues me tocó allá en el trabajo. Todos son leiomiomas, ¿ok? Este es el cervix, que aquí está amputado. Y aquí están las trompitas, separaditas también. Ve el que protruye cara serosa, este es subseroso, el que está aquí ocupando parte de la cavidad endometrial, este es el submucoso, estos sangran más, por cierto, y los que están en el espesor del miometrio, estos son los intramurales. Los intramurales son peso por peso los más comunes, para que te lo aprendas, hay leiomiomas intramurales, submucosos y subserosos. Eso lo volverás a ver tú a lo largo de toda tu carrera. Perdón. Repito, estos no son malignos. Sí son tumores, pero son tumores benignos que sí pueden crecer mucho, como este que está acá. Repito, o no repito, lección. El potencial maligno de un tumor no tiene que ver necesariamente con el tamaño. Tú puedes tener tumores como este, mira esta vaina, te pongo por la palabra, es que esto pues, no hay otra forma de decirlo. Esto es una regla de 30 centímetros. Esto es más grande que esa regla. Además, aquí las muchachas, la del salón, tener esto dentro de tu barriga. O sea, una sandía. Es más grande que esta computadora aquí. Eh, es prácticamente tener un útero del embarazo. Prácticamente. Yo no sé, hay gente que vive con eso. Normal. Yo pensé que era normal. Hasta que ya esto eventualmente te comienza a hacer mucha molestia. Empuja la vejiga, empuja el recto. La gente tiene este tipo de molestias. Sangran a veces, duelen. Entonces lo que toca es la histerectomía. Repito, este puede ser enorme, mucho más grande que estos, pero el potencial maligno no existe, ¿ok? O sea, recuerden, tumor no es igual a algo maligno. Hay tumores benignos y hay tumores que son malignos. Los malignos, pues, lógicamente, o esta vez, en este curso, no se tocarán. Pero repito, son leiomiomas, tumores benignos de músculo liso. Bien, para finalizar esta clase ya, con respecto a la regeneración del músculo, ¿ok? En términos generales, el músculo esquelético tiene una pobre capacidad de regenerarse. ¿Por qué? Porque sus fibras no hacen mitosis. Es cierto que las células satélite tienen cierta función de reparación, pero es una cosa pues muy, muy, muy limitada. Por eso es que ante la lesión, el músculo esquelético pues es duro que se repare. Es una cosa pues existente pero limitada. Esto que está acá es otro corazón, por cierto. Nuevamente otro corte transversal. El corazón está gordo, ¿ok? Está hipertrófico. Después vamos a hablar por qué el corazón se hipertrofia. Yo siempre hablo de esto, yo sé que es patología, pero eso es para que usted abra su mente y se dé cuenta de ciertas cosas que usted da por sobreentendido que pues no son ni un sobreentendidas. Bien, si a un paciente le da un infarto y sobrevive, quiere decir que parte de su músculo cardíaco murió y eso no se va a volver a reemplazar. Ese músculo que murió es reemplazado por una cicatriz de tejido conectivo igualita a la que a ti tú tendrás en tu piel, igualita, solamente que en el corazón. Sobra decir, esto blanco que está aquí es una cicatriz, sobra decir que eso no se contrae al mismo nivel que el resto del miocardio. Entonces, sí, el paciente sobrevivió, pero ese corazón va a quedar tronado, ¿ok? El corazón no va a funcionar adecuadamente. Y es probable que el paciente, lo que causó ese infarto en un primer tiempo, es probable que eso no se repare o no se corrija y por lo tanto el paciente volverá a repetir el evento. No estoy diciendo que sea así, pero es más probable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto lamentablemente no lo podemos reemplazar por músculo cardíaco nuevo, al menos no todavía. En el futuro es altamente probable que sí, pero bueno, todavía no nos corresponde ese momento.
Diferente a los anteriores, el músculo liso sí se regenera, ¿ok? Porque él sí hace mitosis, ¿ok? Eso es bien importante, eso lo diferencia de los otros anteriores. Y veremos que hay células progenitoras en los vasos sanguíneos que permiten que esto se regenere frente a la lesión. Se llaman los pericitos. Después hablamos de ello con más calma. Good. Listo, pues. Preguntas, comentarios, cuando sea, y bueno, hasta luego.